Muy buenos días, queridos alumnos y queridas alumnas. Deseo que Dios les bendiga abundantemente en esta mañana de eh, jueves 5 de diciembre de 2024. Bueno, estamos analizando este tema que es sumamente importante para el desarrollo de una espiritualidad. Y en la clase anterior veíamos el fundamento bíblico de lo que significa la vivencia del espíritu, la experiencia del espíritu, la libertad en el espíritu y cómo nuestras emociones de alguna u otra manera tienen que estar conectadas en principio en función de lo que somos, ¿verdad? De quiénes somos. Nuestras emociones están conectadas en función de nuestras formaciones particulares por el entorno en que hemos vivido, pero también estas emociones no tienen que estar disociadas de lo que Dios significa o lo que Él representa en su esfera divina. Así que el fruto del Espíritu es un fruto para sentirse, ¿verdad? Es un fruto para vivirse. No es conceptual, no es un fruto del cual tengamos que aprendérnoslo de memoria, sino más bien es un fruto que se expresa de distintas maneras, de distintas formas, pero que evidentemente va a plantear ¿cómo es? Va a plantear la vida misma, ¿no? La experiencia de nuestro encuentro con Dios. Así que en ese sentido, hermanos, la espiritualidad, como dijimos, es una experiencia. Ahora, vamos a analizar estos 10 síntomas que no en línea de psicología, sino más bien en línea de pastoral. ¿Cuáles son los 10 síntomas de la espiritualidad emocionalmente enferma? Si nosotros logramos identificar nuestra eh, forma de encarar esta, eh, esta vida espiritual, nos vamos a dar cuenta, como en muchas situaciones, ¿no es cierto? Como en muchas situaciones, que si no lo cuidamos, si no nos cuidamos, vamos a enfermar. Mire, sucede en cualquier caso de la vida, ¿no? Porque muchos de nosotros estamos enfermos de las distintas enfermedades que podríamos tener. La mayoría de ellas es por descuidos nuestros, ¿verdad? Por descuidos nuestros que de manera paulatina, todos me dijeron, che, cuídate, hace esto, haz ejercicio, toma agua, alimentate sanamente, y uno que dice, ah, sí, sí, tranqui, tranqui, no, no, yo voy a hacer mañana, el otro día. Y entonces de manera paulatina vamos cayendo en la anestesia inconsciente, diría yo, de dejar todo para el final. Ya cuando viene el diagnóstico médico y ya cuando muchas cosas están avanzadas, pues ya difícilmente podemos cambiar. Bueno, pues algo sucede en la vida espiritual, ¿verdad? Siempre nos dicen en la iglesia, oren a Dios, sí, sí, ya vamos a orar, ya vamos a orar. Muchas veces dicen, lee tu Biblia, ¿verdad? Ah, sí, ya, ya, es que hoy no tuve tiempo, pero mañana la leo, mañana la medito, la memorizo, etcétera. Y entonces siempre es, sí, sí, mañana, mañana. Y vemos a muchos hermanos nuestros, incluidos nosotros, que desarrollamos actitudes, pues, de espiritualidad enfermiza, ¿no? Y depende cómo nosotros vayamos encarando esta enfermedad, es la gravedad de la misma, ¿no? Algunas veces podemos detener el proceso de enfermedad espiritual con simples cambios, con simples acciones, con un simple tomar agua o un simple salir a caminar, o como un simple decir, a ver, no, tengo que retomar mi tiempo de oración, mi pensamiento de Dios, etcétera. Pero a veces no, a veces Dios nos lleva a tocar fondo para que de esa manera podamos hacerlo. Bueno, vamos a ver la primera de ellas. La primera de ellas, el primer síntoma de una espiritualidad emocionalmente. A ver, hermanos, un segundito.
Eh, solo un segundo. Quisiera revisar algo. Claro que no me guardó lo que yo quería presentar, pero ahora, un segundo y lo resuelvo. Pensé que había guardado unos cambios que le hice eh, a la presentación. Bueno, creo que estaría. Después reviso todo lo demás. Ya le había hecho ya algunos cambios, pero bueno, perdón, ya está. Ahí hago la presentación. Bien, estábamos entonces en estos 10 principales síntomas. Qué raro que no me deja plantearlo. Ah, ya sé qué pasó. A ver. Si no, ya está. Vamos a presentarlo así. Sí. No, no, no da. Así que bueno, vamos a dejarlo así. No sé qué pasa en la presentación. Bien, la primera de ellas, hermanos, el primer síntoma era cuando nosotros usamos a Dios para escapar de Dios, ¿no? Usamos a Dios para escapar de Dios. Esto tiene que ver mucho con nuestros sentimientos religiosos, con falsas actitudes pietistas, diríamos, ¿no? De piedad. ¿Por qué? Porque evidentemente esta idea de usar a Dios eh, tiende muchas veces a enmascarar lo que somos, ¿verdad? O lo que sentimos. Estas cuatro expresiones que aparecen en esta diapositiva son expresiones de cristianos sinceros que reconocieron que su espiritualidad estaba enfermando. La primera de ellas expresó y dijo, cuando demostré conductas cristianas, es decir, cuando empecé a portarme bien, cuando sentía que hacía lo correcto, cuando empecé a ir a la iglesia, empecé a participar, no lo hacía porque yo tenía un compromiso espiritual con mi Señor y mi Salvador, sino para que las personas importantes pensaran bien de mí. Muchos de nosotros, hermanos, tenemos ese complejo, ¿verdad? Un complejo de inferioridad en donde necesitamos resaltar, necesitamos que alguien nos vea. Entonces, empezamos a portarnos bien o a hacer cosas buenas o lindas, como para que todos digan, ah, mira, qué lindo, ¿viste? Qué lindo que estás haciendo. Muchas felicidades, nos alegra, te vamos a consagrar, te vamos a dar un ministerio, te vamos a hacer esto, lo otro. Entonces, usamos a Dios, ¿verdad? Usamos decir, ah, estoy portándome bien para Dios, pero al final estamos escapando de Dios porque no encaramos que lo que queremos servir, que lo que queremos hacer para Dios es porque estamos profundamente comprometidos en su amor y en su misericordia, sino que lo estamos haciendo de manera diferente. Una segunda persona admitió este síntoma cuando dice, y esto es muy común para muchos, ¿eh? Cuando mis oraciones en realidad eran para que Dios hiciera mi voluntad y no para que yo entregara a la suya, yo me entregara a la suya. Bueno, esto lo hemos desarrollado en otras ocasiones. Cuando
hay una parte de la escritura que dice, ustedes no saben pedir porque piden mal y porque piden para sus propios deseos. Cuando los discípulos estaban cerca de Jesús, le preguntaron, enséñanos a orar, como los discípulos de Juan el Bautista le piden a Juan y Juan les enseña. Y Jesús les dijo, perfecto, les voy a enseñar. Fíjense que la oración es una enseñanza. Saber orar es una enseñanza. Nosotros cuando nacemos, hermanos, y vamos desarrollando, si nacemos en una cristiana, ya sea católica, protestante, pues siempre iniciamos que alguien nos enseña a orar, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? En la cuna católica, pues les enseñan el rezo, el Padre Nuestro, el Ave María, etcétera, ¿no? La oración del angelito de la guarda, etcétera. Los que nacemos en cuna cristiana protestante, diríamos, nos enseñan, ¿verdad?, a orar y, e incluso hay muchos acá todavía, lo he percibido que aquí en Argentina seguimos teniendo esa oración modelo, Niñito Jesús, que naciste en Belén, que no sé qué, que no sé cuándo. Y he escuchado esa oración que algunas maestras de escuelita le siguen repitiendo a los niños. Eh, el problema es que muchos nos quedamos en esos modelos de oración, ¿verdad? A veces muy infantiles o a veces muy egoístas, en donde vemos a Dios como el cajero automático que tiene que darnos lo que queremos, el monto que nosotros queremos, de la forma que nosotros queremos. Miren, habría que discriminar en este punto que no es lo mismo estar en una situación difícil, complicada, donde le suplicas a Dios que cambie las cosas, que quite esto, que quite aquello, que sane aquí, que sane allá, etcétera, porque estás pasando una situación difícil, vos o algún ser querido tuyo que de manera egoísta, ¿verdad? Le digo, Señor, yo quiero un auto 0 kilómetro porque este que me compré la semana pasada ya no me gusta tanto. Así que ayúdame a comprarme este auto, ayúdame a sacarme la lotería, ayúdame a que tenga yo plata para operarme la papada porque ya no me gusta cómo se me ve la papada, ¿no? Eh, realmente, hermanos, nacimos en un enfoque en donde nuestras oraciones se hacen más a pedido, ¿verdad? Son como oraciones de traje a la medida y esto no funciona. Si nosotros no hemos aprendido que al final de nuestras oraciones debemos decir con profunda convicción, no como un rezo, no como algo que se dice allí nada más de dientes para afuera, sino con una profunda convicción, entonces las cosas suceden. Cuando nosotros le decimos al Señor, todo esto anhelo, Padre. Todo esto desea mi corazón. Enséñame a pedírtelo. Pero hágase tu divina y tu santa voluntad. Seas tú, Señor, el que tenga la última palabra. Hay que aprender a orar, ¿verdad? Difícilmente, yo creo que ya lo platiqué, no tenemos seminarios de oración en la iglesia. Tenemos seminarios para saber interpretar la Biblia, para leer la Biblia, para escudriñar la Biblia, pero no tenemos seminarios de oración. Así que este es un síntoma que esta segunda persona tiene. Una tercera persona que usaba a Dios para escapar de Dios, ¿verdad? Para enmascarar a Dios, como para decir, mira, yo sí estoy pensando en Dios. Dice, cuando exageré mi cumplimiento con Dios para competir sutilmente con otros. Este sentido de competencia, hermanos, lo tenemos todos, ¿verdad? Este sentido de competencia, de no quedarnos atrás, de no sentirnos mediocres, de no sentirnos fracasados, de no sentirnos frustrados, consciente o inconscientemente nos lleva a determinar ciertas patologías en nuestras decisiones. Patologías que pueden ser del mundo secular, déjenme plantearlo de esa manera, en nuestro entorno se desarrollan esas patologías, ¿verdad? En nuestros ámbitos laborales o educacionales, el sentido de competencia se hace muy fuerte, ¿verdad? Hay que competir constantemente porque si no competís, te quedas abajo y a veces el problema no es la competencia. Yo creo que la competencia sanamente es buena. El problema es que hay una línea muy delgada
¿verdad? Que existe entre la sana competencia y el hecho de tener que pasar por encima de las personas para llegar a esa cima. Ahora, si nosotros desarrollamos estas patologías, ¿verdad? De competencia, quiero ser mejor que mi hermano, ¿verdad? Porque papi siempre me compara con mi hermano, con mi hermana. O quiero ser mejor que mi compañero, mi compañera de trabajo. E inconscientemente desarrollamos sentimientos, creo yo, insanos de obsesión. Sucede lo mismo en nuestra vida espiritual. Cuando nosotros hacemos cosas para Dios, ¿verdad? He visto a muchos líderes de iglesia en afanarse por hacer las mejores actividades, las mejores prédicas, las mejores direcciones de culto, organizar los mejores campamentos, los mejores encuentros de damas. No, no, hoy vamos a hacer mucho mejor que el año pasado. Y escuchamos que en otro distrito hicieron no, no, nosotros vamos a hacer mejor, ¿no? Y los líderes juveniles andan en competencia para ver cuál desarrolla el culto más cool, ¿verdad? Más emocional, más. Y entonces empezamos a competir de una manera que se llega al grado de una obsesión. Por eso es que muchos líderes que inconscientemente en el fondo de su corazón se sienten re lastimados cuando nadie los reconoce, ¿verdad? Cuando nadie dice, ah, mira lo que hizo el hermano o la hermana. Ah, muchas gracias. O que pase el tiempo, ¿verdad? Y no se acuerde ni siquiera de quién sos. Entonces, a veces queremos impresionar a Dios y queremos impresionar a la gente, queriendo hacer todo re bien y que al final todos te aplaudan, todos te rindan honores y pleitesías, porque es muy del Caín que llevamos dentro, ¿no es cierto? Muy de estas actitudes de egoísmo que tenemos. Y entonces, cuando no se hace, nos sentimos re mal. Mire, yo he ministrado a un montón de gente, e incluso que me han culpado, que me han gritado, que me han insultado porque no les reconocí, porque no les dije, porque no les di un regalito, porque tal, ¿no? Y no es porque no quiera uno, a veces se te pasa, se te olvida. Por eso yo hoy evito agradecer en un evento a alguien, porque siempre terminas no agradeciendo a uno y ahí se complica el tema, ¿no? Exageramos a veces en este sentido de competencia. Ustedes tienen que ver si no han desarrollado o hemos desarrollado esta patología dentro de nosotros. Si usted me dice, no, no, yo no, yo soy libre de eso, tenga cuidado, porque es muy probable que sí lo tenga, ¿no? Si usted me dice, mira, no sé, es probable que sí, porque a veces me he sentido así como que, bueno, trate esa patología, ¿verdad? Y reconozca que es un síntoma de que su espiritualidad está enfermando. Finalmente, hay una cuarta expresión de una cuarta persona que reconoció en este síntoma, ¿no? Que no estaba bien. Cuando me escondí detrás de la charla de Dios. Cuando uno va a Dios, ¿verdad? Y empieza uno a orar, uno no aborda los temas sustanciales, uno no aborda los temas trascendentales con Dios, ¿verdad? Y entonces siempre vamos hacia lo superficial y no dirigimos nuestras oraciones hacia las grietas interiores. Y de alguna manera, fíjense como Caín, tratamos de justificar nuestros fracasos, nuestros pecados, nuestras malas actitudes. Tratamos de justificar eso que decimos, sí, pero el otro fue el que me provocó, sí, pero el otro es el que me gritó, sí, pero el otro es el que no colabora, sí, pero es que el otro es el que está mal. Y entonces siempre estamos a la defensiva. Conozco a muchos cristianos, a muchos líderes, que su espiritualidad siempre está a la defensiva. Nunca reconocen, aunque no tenga la culpa, ¿verdad? Nunca lo reconocen. Su orgullo, su egoísmo es mucho, ¿verdad? Que imagínense si en una charla con una persona
llámese el pastor, llámese un amigo, llámese un confidente. Nos cuesta trabajo reconocer este tipo de actitudes o de pensamientos, pues ahora imagínense con Dios. Con Dios que no lo vemos, con Dios que no hay ninguna retroalimentación, diríamos en ese momento. Con Dios que cuando oramos, cada uno piensa para lo que quiere de lo que Dios le pudo haber dicho en ese momento de oración, ¿no? Porque cada uno interpreta qué Dios te pudo haber dicho en ese momento de tu charla con Él. Y entonces podés llegar hasta autojustificarte y autojustificar a Dios y decir, che, ¿y qué te dijo Dios? Que todo bien, que todo está bien, que siga para adelante. Ay, me siento descargado. ¿Descargado de qué? ¿De lo que vos le dijiste o de lo que él te dijo? A veces, hermanos, no nos damos cuenta que cuando oramos a Dios, pronunciamos su santísimo nombre. Lo hacemos en el santísimo nombre de Jesús, ¿verdad? Oramos todo al Padre en el nombre de Jesús, nos dirigimos a Jesús, pronunciamos su nombre, estamos presentes ante su realidad divina, pero terminamos justificándonos diciendo, y yo no sé dónde está mi hermano. Y fíjate vos, ¿verdad? Vos sos Dios, así que bueno, fíjate vos, yo no tengo por qué hacer tal o cual cosa. Eh, la vida cristiana, queridos alumnos, y esto la experiencia me lo ha dado durante todos estos años de ministerio personalmente y con otros, es que usamos a Dios en estas ideas, ¿verdad? Preconcebidas, autoconstruidas. Nosotros mismos nos construimos nuestras propias trampas y usamos el nombre de Dios, ¿no? Usamos el nombre de Dios para justificar, pues, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que desarrollamos. Y hay que tener mucho cuidado de considerar si eh, pensando que estamos proclamando el nombre de Dios, al final del día estamos terminando en escapatoria de Él, ¿verdad? Lo estamos tomando como una máscara, como un pretexto, para no desarrollar una excelente espiritualidad. Ujú. Muy bien. Voy a avanzar en una más y ahí veo si tienen alguna pregunta, algo que quieran compartir. Déjenme avanzar en un segundo síntoma. En un segundo síntoma, ¿verdad? Perdón, aquí decimos, inventamos una gran cantidad de actividades de Dios e ignoramos problemáticas de nuestra vida que Dios quiere transformar. Esta es la parte más difícil, ¿no? Caemos en un activismo. La iglesia misma cae en un activismo. Es difícil luchar contra eso, ¿verdad? Porque a veces es muy difícil buscar el equilibrio, ¿me explico? Porque mire, pasó aquí la experiencia en Argentina. Hubo un año, sin ser este año, el otro año, donde quisimos trabajar con una agenda a nivel nacional, en donde pudiéramos tener actividades ¿cómo se llama?, del área de adoración, comunión, servicio, etcétera, etcétera. Entonces, cada área proponía sus actividades que podría llevar a cabo para, pues, desarrollar esos aspectos de la misión que finalmente, pues, tienen que ver con nuestro crecimiento con Dios y nuestro acercamiento con Dios. Pero ¿qué es lo que pasó? Que los líderes se espantaron cuando vieron toda una agenda donde todo el año estaba ocupado y ya se empezaron a estresar, ¿verdad? Y se empezaron a cansar solo de ver la agenda tan cargada con actividades de aquí, de allá, de acullá y de un montón de cosas. Entonces, cuando se hace la retroalimentación, pues ahí es decir, no, son muchas actividades, no nos da tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos las actividades distritales, porque tenemos las actividades locales, porque tenemos nuestra vida personal, porque tenemos nuestro trabajo, porque solamente habemos 8 pastores dedicados a nivel nacional, y entonces pues todos están ocupados en mil y un cosas. Entonces dijeron, no, vamos a parar las actividades. Bueno, cambiemos entonces. Listo, que cada uno haga su propia actividad y pida ayuda a los otros. ¿Qué pasó? Pues que el nivel de actividades bajó muchísimo
pero hoy, ahora hay la queja, no estamos haciendo nada, ¿verdad? No estamos haciendo nada. Es como que nos faltan actividades para pensar que Dios está obrando con nosotros. Entonces, entramos en esta dinámica de no saber qué es lo justo, ¿verdad? Con esta gran cantidad de actividades que nosotros hacemos para Dios, que pasa también en nuestra vida personal, ¿no? Nos metemos en tantas cosas, casi, casi vivimos ya en la iglesia y tenemos problemas con el esposo, la esposa o los hijos, pero no nos damos cuenta que lo que verdaderamente importa muchas veces no es la iglesia, no son las actividades de la iglesia, sino mi vida espiritual. Yo no puedo ayudar a otros si no estoy en equilibrio, ¿verdad? Si no tengo esto para mí. Así que este primer síntoma nos ayuda a entender esta realidad. Segundo síntoma, que esto es muy Eh, muy como es, muy común, muy común, por un mal entendimiento que tenemos del tema, ¿verdad? Eh, el síntoma más característico de una espiritualidad emocionalmente enferma es cuando ignoramos inconscientemente y muchas veces conscientemente nuestros sentimientos, ¿verdad? Estos sentimientos que a veces son de ira, a veces son de tristeza, y muchas veces son de miedo, ¿verdad? Son de miedo. Este miedo que nos paraliza, este miedo que nos coloca en, pues a muchos, ¿no? A algunos le tenemos miedo a la oscuridad, a algunos le tenemos miedo a las ratas, a algunos le tenemos miedo a un montón de cosas. Bueno, en fin. Ahora, ¿qué pasa con esto en la vida espiritual? ¿No? ¿Qué pasa con esto en la vida espiritual? Muchos cristianos creemos. Y esta es, insisto, una creencia que hemos aprendido, que nos han inculcado, que estos sentimientos principalmente, voy a referirme de estos tres, de la ira, la tristeza y el miedo, son pecado. No está bien que lo sientas. Ofende a Dios, ¿verdad? Te aleja de Dios, no te hace un buen cristiano. Por lo tanto, como es pecado sentir ira, como es pecado sentirte deprimido, como es pecado el miedo, entonces se tienen que evitar. Incluso fíjese cómo en aspectos teológicos de la Iglesia Católica siguen considerando que una persona que se suicida y que puede ser su suicidio producto de una profunda depresión, ¿verdad? De una profunda tristeza que patológicamente le llevó a tomar esta decisión. Bueno, durante muchos años e incluso hoy todavía en muchos lugares se le prohíbe ser enterrado en el famoso o mal llamado Camposanto, en el cementerio, porque no es digno, porque el suicidio es un pecado, ¿no? Cuando la gran mayoría de los suicidios que se cometen son producto de depresiones muy profundas, no tratadas y demás. Entonces, vean cómo influye de alguna manera por todos los frentes que esto son indicadores de que algo anda mal en tu vida espiritual, ¿no? A ver, ¿por qué tenés miedo? Es que no tenés fe. No, no, tenés que ponerte a orar, tenés que ayunar, tenés que hacer, en el mundo pentecostal te mandan a hacer guerra espiritual, porque vos tenés que vivir siempre en victoria, ¿no? No tenés la oportunidad de sentirte frágil. Y entonces, ¿qué nos dice? ¿Con qué se justifica esto? Bueno, se nos dice que la ira es peligrosa para mí y para los otros. Evidentemente, vos si estás muy enojado, ¿verdad? Terminas golpeando, lastimando. Dios no lo quiere, un mal golpe le das a una persona en una discusión, se cae, rompe la nuca, ¿no? Y terminas en la cárcel por este homicidio doloso. Es peligrosa, entonces no tenés que estar enojado. Y muchas veces reprimimos estos sentimientos de ira, porque no está bien sentir ira. La tristeza, nos dicen, indica falta de fe en las promesas de Dios, ¿verdad?
¿Por qué? Porque usted tiene que recordar que Dios ha prometido, que Dios ha dicho. Así que usted tiene que estar contento, tiene que estar feliz, no tiene que estar triste, porque la depresión, sin duda, dicen, se dice o se entiende de esa manera, va a revelar una vida que está fuera de la voluntad de Dios. Una vida, ¿no es cierto?, que no está acorde a las promesas de Dios y que es una vida que está desconfiando de Dios. Entonces ya el hecho que te digan eso y que vos lo experimentes ya te crea culpa, ¿me entendés? Ya te crea tensión con Dios y empiezas a enfermar porque no sabes entonces cómo canalizar todas estas emociones. Y en muchos casos, ¿verdad? Termina siendo peor el remedio que la enfermedad. La tercera razón nos dice, la Biblia está llena de órdenes que señalan que no hay que inquietarse por nada, que no hay que temer. Este, y entonces dice, no, si vos tenés miedo, pues es que está complicada tu vida espiritual, ¿no? Es como que siempre uno tiene que estar al 100. Pero estas expresiones, hermanos, no aprendidas o no canalizadas o no interpretadas de manera correcta, pues nos llevan a profundas, insisto, tensiones y malos entendidos en nuestra relación con Dios. Es cierto que la ira es peligrosa, ¿no es cierto?, cuando es una ira que nace de tu carnalidad. Pero aquí no estamos hablando de personas carnales. Es evidente que una persona que no vive en el espíritu cuando está enojada va a ser capaz de matar, golpear, insultar, etcétera. Pero aquí estamos hablando de personas que hemos conocido a Cristo, que estamos en este camino de construcción y que nos damos cuenta evidentemente que la ira no escapa a los santos hombres de Dios ni a las santas mujeres de Dios, no escapa. Vemos claramente cómo tanto reyes, sacerdotes, profetas mismos, ¿no?, encendieron su ira, se enojaron, proclamaron, gritaron ante esta situación. El ejemplo más claro de una ira santa, diríamos, tiene que ver con Jesús cuando había visto que la casa, que él supo de esa casa hace muchos años atrás, se había convertido en una cueva de ladrones, en donde estaban pasando por encima de la dignidad de Dios. Eh, y entonces nos damos cuenta que existe la ira en nosotros, una ira santa, una ira que incluso muchos de nosotros puede ser también todavía producto de nuestros resquicios de carnalidad, ¿no? Cuando nos enojamos, cuando alguien está lastimando a alguien, cuando alguien está siendo injusto con alguien, hay una ira dentro de nosotros, pero se nos sube el calor a la cabeza y a veces tenemos que frenar porque nuestra parte humana tiende a querer salir. ah, pero ¿cómo hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? ¿Verdad? ¿Cuántos no nos hemos sentido tristes y deprimidos? Ustedes saben que ser pastor está dentro, según un estudio de un instituto de psicología en Estados Unidos, determinó que las 10 profesiones que más produce depresiones en quienes ejercen estas profesiones, dentro de estas 10 está el ser pastor. Los pastores pasamos por muchos procesos de depresión, muchísimos, porque a veces no, las cosas no te salen bien, porque a veces reconoces, ¿no es cierto?, que no puedes más, porque a veces la iglesia no te apoya, porque la familia, porque, en fin, son muchas cosas, cargas muchas cosas encima de ti. Y entonces, ¿qué uno hace? No, se nos han enseñado que los líderes, los pastores, pues no tenemos que sentirnos así. Pues imagínate que yo me pare en la iglesia y que le diga, hermanos, estoy profundamente deprimido.
La gente va a decir, pero ¿cómo? Imagínate si el pastor está deprimido, que el pastor casi casi es el que le sirve le ceba el mate a Dios en el cielo. Imagínate nosotros, oh, vamos a estar peor. Entonces no se nos da esa oportunidad de sentirnos tristes. Los cristianos también, ¿verdad? ¿Qué tenés? No, está bien. ¿Todo bien? Sí, más vale. Pocas veces deprimimos y he escuchado a personas que me dicen, estoy deprimido. Pocas veces. Yo lo intuyo por sus expresiones. Che, está triste, ¿no es cierto? Estás deprimido, sí, la verdad que sí. Pero pocas veces nosotros decimos eso, ¿verdad? Porque no queremos preocupar al esposo o a la esposa, o porque no queremos que el pastor diga, no, no voy a poner más a este cristiano al frente de algo, porque imagínate si está todo deprimido, llora por todo, está melancólico, no lo voy a hacer, porque me parece que su vida espiritual está muy bajoneada. Elías, su vida espiritual no estaba bajoneada. Él tenía todo la adrenalina de un día anterior, ver la gloria de Dios, hacer descender fuego del cielo y haber asesinado a los profetas falsos de Baal. Pero el otro día estaba triste. Estaba triste por una noticia que escapaba a su realidad, que no tenía el poder para enfrentar a los reyes, que no tenía el poder para enfrentar la circunstancia que en ese momento se sentía y se mostró vulnerable, ¿verdad? Se mostró vulnerable. Eh, el Señor también en el Getsemaní se sentía triste. Mi alma está triste hasta la muerte. ¿Y quién puede culpar al Señor de sentir esa tristeza, no? Cuando ve a sus discípulos y dice, ¿no pudieron haber velado conmigo un tiempo? Está triste el Señor. Podríamos decir que tiene una depresión, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Porque las cosas no es que no hayan salido como él quería, él sabía lo que sucedía o iba a suceder, pero también entendía que las reacciones humanas iban a ser tan distintas, tan diferentes. Entonces no se nos permite tener tristeza, llorar en los velorios tampoco, ¿verdad? No llores porque parece ser que no tenés confianza de que vamos a volver a ver a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa en la eternidad. Entonces nos frustramos. O muchas veces el tercer sentimiento que pasa decimos, no, el miedo es malo. Y reconocerlo, hermanos, reconocer que tenemos miedo nos hace muy vulnerables. Reconocerlo, a lo malo reconocemos con Dios, pero pocas veces hacemos algo para superarlo. Pero a muchos nos da miedo cosas. Y cuando hablo de miedo, hermano, estoy hablando de un miedo santo, no estoy hablando de terror, ¿verdad? No estoy hablando de que a mí no me gustan las películas de terror porque me da miedo. O no estoy hablando de que no me gusta pasar por un cementerio a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana porque me da miedo. Bueno, vivo frente a un cementerio, pero trato de no ir de excursión a esa hora. No estoy hablando de ese miedo. Estoy hablando de ese miedo que nos da el no sentirnos capaces, el miedo de no enfrentar ministerios, ¿verdad? Que pueden ser poderosos, porque nos da miedo el que dirán, porque nos da miedo que nos digan que no, y entonces, si el pastor me dice que no, mi corazoncito se va a pichar o se va a entristecer y bueno, no intentaré más. El miedo finalmente termina paralizando muchos ministerios grandiosos y poderosos que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Pero nos da miedo no tener tiempo, nos da miedo que las cosas personales de la vida nos ganen, ¿verdad? Y terminemos siendo mejor, terminemos atendiendo más las cosas personales que las cosas espirituales. Entonces nos frenamos, nos detenemos, nos da miedo dar nuestra opinión, ¿no? No sé cuántos de ustedes ya rompieron este miedo de parar al profesor y preguntar, ¿verdad? Porque nos da miedo quedar en ridículo, pero es más terrible quedarnos con la duda, ¿no?
Yo muchas veces batallé con eso porque yo en mi mente tenía que decir, oh, yo tengo ganas y a veces, créanmelo, todavía hoy cuando tengo que hacer una intervención en una asamblea o en un grupo de estudio en otros lugares donde participo, me da miedo no preguntar lo correcto, ¿viste? Como que no, decir bien la pregunta, ¿no? Y que mis compañeros digan, ay, pero qué pavo que sos, ¿no? O sea, es tan fácil entender lo que vos estás preguntando. Fíjense que los miedos, ¿verdad? Nos limitan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y entonces estos sentimientos terminamos agarrándolos, ¿viste? Agarrándolos porque nos han enseñado que no está bien que los tengamos. Entonces los agarramos, los metemos en un bolso, tratamos de sellarlos, ¿verdad? Para que no se escapen y los guardamos en algún lugar de nuestro corazón. Pero como el sello no es muy bueno que digamos, de vez en cuando estos sentimientos salen a flote. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué debemos hacer entonces? ¿Qué hacemos con estos sentimientos, verdad? Que están allí y este, que, que intentan frenarnos, ¿no? O que intentan sentirnos culpables, o que intentan romper nuestra paz y nuestra relación con Dios. Bueno, generalmente o usualmente se nos ha enseñado, hemos aprendido, eso le decimos a los demás que debemos intentar llenarnos de una falsa confianza para que esos sentimientos desaparezcan. No, vos pensás que eso no está en ti. Vos decís, no tengo miedo, no tengo miedo, pero sí tengo miedo. Bueno, pero vos decís que no tenés miedo, porque si vos decís que no tenés miedo, no vas a tener, ¿no? Uno no trabaja tan así, ¿no? Y entonces empezamos a tratar de llenar estas situaciones con las escrituras, oramos las escrituras, las memorizamos para evitar que esos sentimientos nos abrumen. Entonces, tratamos, es decir, que de tapar, ¿verdad?, con estas disciplinas espirituales para, entre más gruesa sea la capa de leer la palabra, de orar en la palabra, memorizar la palabra, entre más gruesa sea la capa, es como si nosotros decimos, bueno, esto va a desaparecer. ¿Cómo? No sé, pero va a desaparecer. En mi experiencia, hermanos, en mi experiencia, yo lo que he enseñado es que hay cosas en la vida, ¿verdad? Principalmente emociones o sensaciones en la vida, que con una buena jornada de compañía con Jesús, con un buen acompañamiento de su presencia, de su amor, de su gracia, podemos nosotros quitar esos sentimientos, ¿verdad? Y que desaparezcan. No solo esto, sino muchos otros más, ¿no? Principalmente aquellos que son más pecaminosos. No todos, pero aquellos que tienden a apartarnos de Dios, ¿no? Entonces, si alguien, por ejemplo, tiene un vicio muy grave, ha habido gente que aceptando a Jesucristo cambió sus hábitos y dejó ¿cómo se llama? El vicio tal, ¿no? Y nunca más. Entonces, logró vencer. Pero entiendo que hay sentimientos como estos, ¿no? Que están allí y que nos hacen ser humanos, ¿verdad? Creo que si estos sentimientos no estuvieran en nosotros, no tendríamos la capacidad de sentirnos humanos, ¿verdad? De sentirnos personas que sean capaces de sentir, de vivir, de experimentar, ¿no? Siento que no seríamos estas personas que nos sintamos como eh, capaz de llorar, de refugiarnos en algún lado, ¿no? Y sentirnos tristes o sentir esta ira santa, ¿no? Ante las situaciones. Y a veces he aprendido, hermanos, que esas cosas o esos sentimientos
hay que tenerlos sujetos, hay que tenerlos bajo autoridad. ¿Qué significa esto? En mi caso particular, sigo sintiendo en muchos casos tristeza o depresión, y lo reconozco, ¿verdad? Lo reconozco. Reconozco cuando estoy triste, cuando estoy deprimido y, y no me limito, ¿verdad? No, no soy alguien que dice, bueno, no, yo ahorita me pongo a orar y me pongo a leer la Biblia y me pongo No, ustedes saben que no, yo dejo que esto pase, o sea, siento eso, digo, bueno, ok, hoy me voy a dar la oportunidad de tener esta tristeza, ¿verdad? O esta depresión, sentirme apachurrado, bajoneado, sin ánimo, sin fuerza. No lucho con este sentimiento, porque entiendo que es parte de mí y trato de aprender quién soy yo en medio de estos sentimientos, ¿no? Sigo aprendiendo quién soy yo. Y, y cuando siento que es tiempo de levantarse, como le dijo el ángel Elías, levántate, come, porque mucho camino te queda por recorrer. Entonces me levanto, ¿verdad? Me levanto y sigo la jornada. Trato de tener bajo autoridad mis sentimientos. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Cómo lidian con esto? ¿Terminan siendo dominados por sus miedos, por sus tristezas, por sus iras santas que al final terminan siendo iras paganas o carnales? ¿Son de las personas que tratan de ignorar que se sienten así porque no quieren defraudarle a Dios y decirle, ¿qué va a pensar Dios? ¿Verdad? Si yo soy su siervo, soy su sierva, soy consagrado, soy una cristiana que quiere hacer un montón de cosas, ¿qué va a pensar Dios de mí? No, no piensa nada Dios de ti. Dios no dejará de amarte, Dios no deja de amarnos. No es una competencia con Dios. A Dios no le importa la productividad de tu vida, solo le importa tu vida. ¿Verdad? Solo le importa tu vida. Y en ese sentido, creo que a veces Dios tampoco nos quita estos sentimientos, ¿no? Creo que muchas veces Dios solamente nos acompaña. ¿Qué hizo con el Señor Jesús? Me encanta mucho eso, ¿verdad? Esa imagen yo la tengo, por eso es principio de espiritualidad. El Señor se sentía triste. Dios le quitó la tristeza. No, no se la quitó, ¿verdad? No se la quitó. Solo le mandó compañía. Y dice que vinieron ángeles del cielo para consolarlo, para ayudarlo, para decirle, no estás solo. Pero estos sentimientos estaban allí, ¿no? Entonces, una persona emocionalmente enferma va a luchar incansablemente por quitar eso en su vida, ¿verdad? Y esto es como todo, hermanos, terminamos desgastándonos porque en muchos casos, insisto, forman parte de nuestra naturaleza. Yo siempre digo, es mejor a veces lidiar con el sentimiento del miedo, ¿no? De decir, y no sé cómo saldrá, ¿verdad? Es más fácil lidiar con eso que lidiar con nuestra autosuficiencia, que muchos cristianos, ¿verdad? Se sienten autosuficientes, se sienten héroes. Pero sí, pero yo voy a hacer, pero más vale que sí, ¿no? Y van para adelante como topadora, ¿verdad? A veces admiro a esa gente, digo, ay, Dios santo, yo quisiera tener esa confianza de que van para adelante. Más yo voy ahí, viste, como que queriendo, no queriendo la cosa. Bueno, ¿cómo vos estás tratando estos sentimientos, no? ¿Cómo estás lidiando con ellos? ¿Los estás ignorando? ¿Los estás enfrentando? ¿Los estás aceptando? ¿O estás dejando que estos sentimientos terminen dominándote? Mira, si terminan dominándote esos sentimientos, te puedo asegurar que el día que el Señor te llama al descanso, te vas a arrepentir muchísimo de no haberlos al menos puesto en sujeción. Deja ya vos que no los venzas, ¿no es cierto? Al menos que los hayas tenido en sujeción para que no te impidieran hacer un montón de cosas. Nos vamos a arrepentir. Entonces, creo que en línea de espiritualidad, nosotros no tenemos que huir de Dios, ¿verdad?
o tratar de usar a Dios solamente, sino más bien debemos encarar estos sentimientos, charlarlos con el Señor. ¿Y sabes qué pasa? Que a veces el Señor no te quita esto, te manda ángeles, ¿no? Para consolarte. Te manda ángeles para decirte, no estás solo. Entonces, solo hay que dejar que la tormenta pase, pero no vivas en la tormenta, ¿verdad? No prolongue las tormentas más allá de lo que tienen que ser. Ni tu enojo con algo o con alguien, no permitas. Pablo dijo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿no? No permitas que esto te domine, porque el que permite que su enojo se pase más allá del día, va a crear resentimientos y rencores. Alguien va a decir, no, pero yo no, pero yo le apuesto que sí. Ahí sí le apuesto mi cabeza a que sí, porque eso es lo que produce este tipo de situaciones, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de eso y sobre todo hay que tener la entereza y la oportunidad de saber cómo enfrentarlo y demás. ¿Ok? Así que mi pregunta para vos en esta mañana es cómo estás tratando estos sentimientos. Tenés tres opciones. Lo estás ignorando pensando que no están, pero están y te está creando una gran tensión. Los estás encarando, los estás aceptando, estás poniéndolos bajo autoridad, ¿verdad? Y pasas la tormenta solo el tiempo que sea necesario, o estás dejando que estos te dominen y estás deteniendo cosas grandes y poderosas que el Señor quiere tener para con vos. Ujú, para con vos. Bueno, voy a hacer el tercero y ahí hacemos la pausa. Y tiene que ver con una renuncia a las cosas malas, ¿verdad? ¿Qué tanto estamos dispuestos a la renuncia? Y créanme, hermanos, que conceptualmente todos estamos dispuestos a la renuncia. Hagan el ejercicio en su iglesia un sábado y digan, hermanos, ¿cuántos de aquí? Levanten la mano, por favor, de todos los que estamos aquí, levanten la mano, ¿quiénes están dispuestos a seguir a Jesús? Hagan el ejercicio. Y de los 50 que estén, 50 manos habrá levantadas. Es más, habrá unos que hasta las dos manos levantan. Eh, Algunos porque dicen, ay, sí, vamos a levantar la mano, qué sé yo, suena bonito. Otros porque se van a sentir mal de que no levanten la mano. Imagínate que todo el mundo levanta la mano y todos te quedan mirando así como diciendo, vos, hermano, ¿no estás dispuesto a seguir a Jesús? Ah, sí, perdón, perdón. Sí, yo estoy dispuesto. Bueno, porque conceptualmente queridos alumnos, conceptualmente seguir a Jesús suena re lindo, ¿verdad? Y hemos aprendido eso, pero cuando uno explica a la iglesia lo que significa el seguimiento de las 50 manos, creo que ni la nuestra podríamos levantar. Hasta ese grado llegamos, ¿eh? Y el que diga, no, yo sí levanto mi mano porque yo estoy dispuesto a seguir a Jesús, lo miraría con cierta sospecha, no dudaría, porque bueno, tampoco se trata de dudar, porque hay personas que sí están dispuestas a seguir a Jesús porque lo han demostrado con hechos, pero hay personas que es más alarde, ¿verdad? Es como huir de Dios, ¿no? Ese, lo que dijimos al principio, este aspecto competitivo de que vean los demás de que yo soy el bueno. Bueno, ¿qué significa este tercer síntoma en cuanto a la renuncia? Jesús expresó algo interesantísimo en el Evangelio de Lucas, está en los paralelos, pero he elegido esta cita que dice, si alguien, fíjense que esta expresión es opción y la opción es decisión, ¿no? Cuando tenés opciones, entonces estás preparado para decidir. Fíjese que no dice todos tienen que ser mis discípulos. ¿Notaron la diferencia? El todo es absoluto, es totalitario. Es decir, sí o sí, ¿no? Mañana todos tienen que presentarse a la empresa a trabajar.
Jefe, ¿puedo faltar yo? Dije que todos. Así que bueno, pero aquí no habla de todos, ¿no? Habla de opción. ¿Por qué? Porque el seguimiento es una decisión, hermanos, que no todos estamos dispuestos a seguir. Podés ser cristiano, podés haber nacido en cuna cristiana, llámese católica, llámese protestante. Podés ser el título más grande que tengas, ministro, pastor, presbítero, diácono, qué sé yo. Podés ser el director de jóvenes, la presidenta de la comisión de la ciudad femenil, podés hacer un montón de cosas, pero eso no te hace un discípulo de Jesús. Porque ningún título, ningún papelito, ningún nombramiento te hace discípulo. Ninguno. No hay un papelito que diga, extiendo este certificado a Abraham Marín porque ahora es discípulo de Jesús. No, no lo existe. No lo existe. Porque, en primer lugar, porque el discipulado, hermanos, es un eje de vida. Es decir, dura toda la vida. Toda la vida queremos ser como Jesús o parecernos a Él. No ser, parecernos a Él. Y por el otro lado, pues porque el que quiere ser discípulo, ¿verdad? Tiene que comprender el costo que esto tiene. Así que los nombramientos no te hacen un discípulo, sino tus decisiones, ¿verdad? Tus decisiones. Entonces, por eso Jesús dijo, si alguien quiere, ¿verdad? Decídanlo, piénsenlo ustedes, es problema suyo. Pero si alguien está dispuesto, entonces tiene que saber que está dispuesto a ser discípulo, ¿no? A aprender, a estar dispuesto a ser enseñado. Y entonces vienen estas tres famosas frases de las cuales pocas veces predicamos en nuestras iglesias y pocas veces las aplicamos nosotros en nuestra lectura respirada. Ese es un buen ejemplo para hacer una lectura respirada, incluso memorizada, ¿verdad? En sus hojas de guía espiritual. Niéguese a sí mismo, lleve su cruz cada día y sígame. Bueno, el problema es que hemos malentendido, a veces cuando se ha explicado este punto, hemos malentendido esto porque cuando aplicamos el versículo de manera literal, sin entender el resto de las escrituras, resulta todo lo contrario a lo que Jesús quería decirnos. El resultado es una teología muy limitada y muy defectuosa. ¿Por qué? Porque como hemos interpretado muchas veces este título, ¿no? Ok, seguir a Jesús es cuanto más desdichados eres, cuanto más sufrís, entonces más te ama Dios al tomar la cruz, ¿verdad? Al negarte a ti mismo. No hagas caso de tu individualismo único, o sea, vos no importás. ¿Por qué? Porque eso no tiene lugar en el reino de Dios. Negarte a ti mismo, dicen los que explican este título, es anularte por completo. Vos te convertís, o al menos nos han intentado enseñar de que nos convertimos en estas piezas de ajedrez de Dios, sin pensamiento, sin iniciativa, sin decisión, sin nada. Y entonces decimos, bueno, negarme a mí mismo es considerar, ¿no es cierto?, que yo no tengo ni voz ni voto en este asunto. Y entonces hago lo que Dios dice y si Dios dice ve para acá, voy para allá y si Dios dice anda para este lado, voy para este lado y no hay una forma de decirle a Dios, Dios, ¿será que podríamos o podría o quisiera o anhelaría, Señor, ir y hacer esto? Y entonces, cuando hablamos de negarnos a nosotros mismos, mucha gente termina anulándose espiritualmente. Entonces, yo estoy esperando que Dios me diga qué hacer, pero hermano, hace vos, toma la iniciativa. Dios ya te va a ir mostrando si lo que vos estás haciendo está bien o no. Ahí tenés que tener los ojos abiertos, espiritualmente abiertos para darte cuenta, pero tenés que hacer. Dios nos ha dado esta capacidad de decidir, ya lo digo al principio del versículo, ¿verdad? Si alguien quiere, es tu decisión. Hace cosas para Dios, con Dios. Esa es la gran diferencia. Entonces, si las haces con Dios, ¿verdad? No necesitas. Mire, vea todo el texto bíblico y se va a dar cuenta
que no hay una sola personalidad en ninguno de los hombres de la Biblia y de las mujeres de la Biblia. No hay una personalidad única. Hay para aventar para arriba, hermanos. Es una ensalada rusa lo que encontramos allí. Desde personas que vivían muy tristes o deprimidas fácilmente, como Elías, ¿no es cierto? Hasta personas que podían encarar guerras y matar a muchas personas, como David, o pueden ser tan sabios como Salomón, o pueden ser tan astutas como Esther, ¿verdad? O tan comprometidas como Ruth, etcétera. ¿Por qué? Porque vivir nuestra espiritualidad, hermanos, no anula lo que sos. Negarnos a nosotros mismos, ¿verdad? No tiene bajo ninguna circunstancia que te conviertas en un robot de Dios y qué placer encontraría Dios en ver que sus hijos no están decidiendo por sí mismos amarlo a Él, sino porque, como Dios les dice que hay que amarlo a Él, pues hay que amarlo a Él, ¿me entendés? Esa es la diferencia. Y entonces hemos aprendido a anular nuestra creatividad, nuestros pensamientos y nuestras propuestas con Dios, ¿verdad? Pero más vale que Dios le reencanta cuando vas y vas con una propuesta y le decís a Dios, un segundito, hermanos, un segundito. Bueno, entonces, hermanos, cuando nosotros vemos que es lo que le decía, creo que a Dios le reencanta cuando nosotros vamos con alguna propuesta, con alguna idea, con algún proyecto, ¿verdad? Y lo hacemos. Ahora, llevar la cruz no tiene que ver con un estado de sufrimiento y de autoflagelación, ¿verdad? No es autoflagelarnos y demás. No es llegar a la iglesia de rodillas y estar todo el tiempo de rodillas. Más bien llevar la cruz tiene que ver con esta decisión que tenemos de dejar de hacer aquello que puede agradarnos a nosotros mismos, pero que en última instancia nos va a alejar de Dios. No sé si me explico. Por eso, renunciar a las cosas malas, cuando alguien no está tan dispuesto a renunciar, ¿verdad? No está tan dispuesto a dejar de ser.
no está dispuesto a dejar de tener aquello que lo ata, que lo esclaviza. Puede ser la plata, puede ser su carácter, puede ser circunstancias de la vida, ¿no? Cualquier cosa que te aleje de Dios y que te produce placer, tenés que decidir renunciar a ello, ¿verdad? Eso significa llevar la cruz cada día. Cada día uno tiene que renunciar, insisto, no a los placeres que te acercan a Dios, que son muchísimos. La vida misma es un placer que te acerca a Dios. Comer es un placer que te acerca a Dios. La gula no, evidentemente. Tomar es un placer que te acerca a Dios. La borrachera, evidentemente no. Eh, 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 Hacer un hobby, un ejercicio, un montón de cosas te acercan a Dios. Puedes vivir con eso, llevar a tus hijos a ver una película, llevar a tus hijos al parque, salir de vacaciones, acampar, ir a la playa, nadar, todas esas cosas que te producen placer te pueden acercar a Dios, pero aquellas cosas que no, ¿verdad? Que estás aferrado a ti mismo. Yo me recuerdo mucho ¿cómo se llama? A la historia del joven rico. ¿Recuerdan ustedes qué le dijo el joven rico? Eh, y no, y no, ¿verdad? No, me parece que me pedís mucho, porque no es fácil dejar eso que te gusta o que has luchado con muchas fuerzas, ¿no? Por eso la renuncia es difícil, hermanos, ¿no? Es difícil. Por eso cuando alguien le dice, bueno, si Dios lo ha llamado a algún lado, bueno, va a dejar su casa y tiene que ir a otro lado. Y uno dice, no, ¿verdad? Pero los que hemos dicho que sí, sabemos lo que es difícil, sabemos que es difícil y que muchas veces, créanmelo, uno toma conciencia y dice, pero ¿qué hice? ¿No? Yo tendría que haber dicho que no. Entonces, ahí empieza esta lucha espiritual que nos hace decir a que no estoy dispuesto a renunciar. Entonces, mi pregunta que yo les hago es, ¿qué estás teniendo que que no estás dispuesto a dejar, que no estás dispuesto a renunciar? ¿Qué es aquello, verdad? Que te produce tanto placer que cuando alguien te dice, bueno, eso tenés que dejar, dirías, no, pedime cualquier otra cosa, menos eso. Entonces, la pregunta es, ¿cómo estás llevando tu cruz cada día? ¿Cómo estás siendo tú mismo o tú misma ante Dios? Solo eso nos permite seguir a Cristo. De lo contrario, no. De lo contrario, no. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tenés que te impide renunciar? Muy bien, pues vamos aquí a dejar esta clase que, con estos tres síntomas que hemos visto y tendríamos un tiempito este, para, para charlar, si alguien quiere charlar al respecto, si tiene alguna pregunta, duda, comentario sobre estos tres síntomas, estaría buenísimo tener este tiempo. Sí, mi querida Brenda, adelante. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, buen día. Me alegra. Bueno, sí, yo por ahí lo que quería comentar es que, bueno, me hizo mucho ruido eh, bueno, el segundo ítem por ahí que se hablaba de ignorar los sentimientos de tristeza, ira y miedo. Sí, porque si bien eh, cuento, ¿no? Que atravesé por un proceso de depresión, eh, fue difícil para mí saber que estaba en depresión, pero sí. ¿Y qué pasa? Me encontraba con esto, sí, de personas muy cercanas que me decían, pero si vos vas a la iglesia, si vos sos cristiana, ¿cómo es que vas a estar en depresión? ¿Cómo vas a estar llorando todo el tiempo? ¿Vas a estar así triste? O sea, no puede ser. Eso quiere decir que estás súper lejos de Dios. Y yo en mi vida sentía
que Dios estaba ahí cerca, por más de que estaba así mal, por más de que no tenía ganas de nada, sentía que Dios no se iba de ahí. Y bueno, lo que hice fue buscar ayuda en psicólogos, porque entendí también esto de que Dios también pone a las personas para ayudarnos, ya sea un psicólogo, un médico. Si nos duele la rodilla, nos lastimamos, vamos al médico. Entonces quiere decir que si estamos mal mentalmente, también es una parte de nuestro cuerpo que necesita sanidad, entonces necesitamos atención para eso. Entonces fue donde busqué ayuda a psicólogos y realmente obtuve muchísimas herramientas para autogestionar esos, o para comenzar a sentirme mejor y a saber por qué me sentía de tal forma y todo, y eso me ayudó muchísimo incluso en mi relación con Dios, digo, porque empecé a saber cómo gestionar mis sentimientos, mis emociones y también pude ayudar a mucha gente. Así que eso, y sí, no es cosa de otro mundo ir a un psicólogo, no sé, a un psiquiatra si es necesario, porque a veces Dios también pone a esas personas en nuestro camino para ayudarnos y puede ser que nos Ujú. sirva de muchísimo nuestra relación con Él. Gracias, gracias, Breta, por compartirnos tu testimonio. Es muy valioso, porque sí, muchos crecimos con esta idea, ¿no? De que anda al psicólogo, pero si no estoy loco, ¿no? No estoy loco. Y con oración esto se tiene que ir. Yo jamás anularía la parte espiritual bajo ninguna circunstancia, ¿no? Pero como puse en el ejemplo, cuando Jesús estaba triste, el Señor envió ángeles a consolarlo, ¿no? A decir, no estás solo. Y pienso que a veces el Señor se manifiesta de muchas maneras y lo hace a través con personas que se han especializado en esto y que son muy buenos y que son muy útiles. Así que cuando alguien reconozca que ha superado sus fuerzas, busque ayuda. Sí, busca ayuda, busca ayuda. Pida mucho en oración para que Dios lo lleve a la persona correcta, ¿no? Y yo creo que no es falta de fe bajo ninguna circunstancia. Tampoco es falta de espiritualidad bajo ninguna circunstancia. Pero crecimos así, ¿verdad? Crecimos con esas ideas que terminan haciéndonos más daño porque decimos, bueno, está bien, pues voy a ver cómo le hago, ¿verdad? Voy a seguir orando. Y, y a veces necesitas, no es que la oración no sea poderosa, sino necesitas algo más que una oración, necesitas el acompañamiento, el consejo, la dirección, el medicamento, ¿verdad? Necesario. Así que gracias, gracias, Brenda. Aún seguimos batallando mucho con eso. Por eso yo decía, imagínate si se entera mi gente, un montón de gente, que el pastor está deprimido o que el pastor está yendo al psicólogo, imagínate vos, este, mucha gente se escandalizaría, ¿verdad? Pero creo que Dios siempre pone los medios para ayudarnos. Amanda, adelante. Paz y buenos días Buen desde día. Pasto, Nariño. Hoy estoy en otro lugar. ¡Oh, qué lindo! Bueno, yo creo que a medida de que uno va madurando en cuanto al conocimiento de Dios y de la palabra, uno va entendiendo cosas y porque al comienzo a mí se me hacía muy difícil como que como entregarle las cosas que uno tiene a Dios, ¿no? Pero a medida de que he tenido esa relación más profunda, pueda decirse, em, he entendido que soy humana, primero que todo. Y por Ujú. el hecho de ser humana, pues tengo muchísimos, no solamente carencias, sino defectos. Y obviamente, pues están todas esta clase de emociones que nos afectan de alguna manera. Em, sobre todo, pues, en cuanto a las emociones como de mal genio, que van en las mujeres, a veces van incluidas en los temas hormonales. Todo eso son cosas que uno debe aprender de eso para aprender a manejarlos y poder pedir ayuda en caso de ser necesario, ¿no? Porque yo le comentaba a mi doctora, doctora, últimamente.
me estoy sintiendo, o sea, yo no soy de mal genio, pero me irrita cualquier cosa. eh, y no quiero pues que mi esposo como que diga, no, esta mujer sí, mejor dicho, ¿quién se la aguanta? Entonces, y yo le decía, pues ahora tengo muchas charlas con Dios. Y yo le digo, Señor, yo te entrego esto, no es como no es no es como de mi esencia, pero me está pasando. Em, entonces, o sea, dime qué hago, dónde me dirijo, qué hago. Bueno, yo he tenido varias cosas como para mejorar este tema. Primero, pues ir al médico para saber si es un tema, Ujú. digamos, como clínico. Segundo, las alabanzas ayudan muchísimo, muchísimo. Hay unas como que lo hacen a elevar a uno, no sé, a mí me pasa. Entonces, y como que pues cambia uno el día, o sea, porque a veces uno ni entiende por qué amanezco de mal genio si no ha pasado nada, o sea, son cosas como raras. Pero me he refugiado en eso y el ir al médico para saber de qué se trata con todos los exámenes que le mandan a uno, no, trata esto, bueno, los medicamentos que sean necesarios. Y como dice nuestra hermana Brenda, pues son apoyos que Dios nos da en la tierra para poder vivir mejor y ser felices, porque Él nos creó para ser felices. Lo que pasa es que nosotros somos complicados y nos complicamos a veces con bobadas, pero es el entender primero que somos humanos y que tenemos toda clase de emociones, toda clase de problemas. Lo único que debemos es confiar en Dios y aprender a gestionar de la mejor manera y uno a uno, no todo al tiempo, porque si el Señor se entristece cuando pecamos, imagínense nosotros que somos humanos, como no estar tristes. Porque a uno le pasa cuando se le muere alguien y como uno es cristiano que ya sabe que nuestro familiar se va con el Señor, que no debería uno tener tristeza, pero uno va a sentir la tristeza porque va a sentir ese vacío, va a sentir esa ausencia. Y es normal sentir esa ausencia, sentir ese vacío. O sea, uno no puede ser, o sea, sí, uno cree en Dios y está con Dios y Él está ahí con uno, y uno ha sentido esa fortaleza que le da el Señor para afrontar estas situaciones, pero el hecho de ser humanos es eso, ¿no? Es sentir eso, es sentir esa ausencia, es poder llorar esa ausencia. Eso es lo que yo puedo opinar con respecto, pues, a este tema. Muchas gracias, Amanda, querida. Mire, ha tocado un tema que aunque no lo abordé en esta oportunidad, pero ha abordado un tema que tiene que ver mucho con los tabús, ¿verdad? Las emociones nuestras, que, insisto, influyen mucho en la parte espiritual. Hay muchos temas que siguen siendo tabú para nosotros, a estas alturas del partido, digo yo, siglo XXI, ¿no? Eh, Uno de los temas que es tabú, creo, que no se habla mucho, es lo que es el tema de la menopausia y el tema de la andropausia, ¿no? Que son estos cambios hormonales que sufren hombres y mujeres, ¿verdad? No solo las mujeres. Y el hecho de desconocer estos cambios normales nos llevan incluso a crisis espirituales, ¿verdad? Nos llevan incluso a crisis de decir, ¿qué me está pasando? Y la verdad es que no nos pasa nada espiritualmente, sino más bien es una cuestión propia de cómo Dios nos hizo. Entonces creo que nuestras emociones, no solo de mujeres, porque a veces uno dice, de forma despectiva, ya estás menopáusica, ¿no? Que es lo típico que se dice de una manera despectiva por los cambios de humor que se tienen, ¿no? Creo que habría que tener siempre una buena educación en ese sentido, ¿verdad? Eh, eh, Conocer mucho más del tema. Yo he ministrado a mujeres que han pasado por esta situación y yo lo que le recomiendo, bueno, vaya con su ginecóloga o ginecólogo que le haga un perfil de hormonal y vea si no está ya entrando en su etapa
de premenopausia o menopausia o posmenopausia. E incluso hombres también, ¿verdad? Que a veces los hombres mucho más. Hay hombres que incluso hasta la fecha no saben que sufrimos nosotros también el mismo proceso, que se llama andropausia. Y ha habido hermanos que vienen y me dicen, pastor, es que yo no sé, estoy así, de momento, me pongo y empiezo a transpirar y demás. Y hermano, estás pasando la andropausia. Anda con tu médico, fíjate si algún medicamento y demás, vas a mejorar y todo va a estar bien, ¿no? Así que esto también fíjese que influye y a veces si no se sabe, la gente dice, no, yo con oración, esto va a ir, va a salir con oración. No, sí, está bien, ore al Señor, pero vaya a su médico, ¿verdad? Vaya a su médico. Recuerde que nuestra fe es razonada, nuestra fe no es irracional. Nuestra fe es razonable. Entonces vaya a su médico, le va a dar algún medicamento para que usted esté tranquilo y ya está. No, no necesita angustiarse más. Así que qué interesante el punto de vista que nos plantea Amanda en este sentido y vean cómo en algún momento se canaliza, ¿no? Con estas ideas preconcebidas de distinta manera. Y bueno, ya habíamos platicado acerca de la tristeza no es un pecado. La tristeza es parte de nuestra naturaleza, ¿verdad? Quien nunca se haya sentido triste, vaya al médico. Algo está pasando porque todos en la vida hemos pasado por tristeza o depresiones también, ¿verdad? Algunas son más cortas, más llevaderas, algunas tienen que ir con un médico para que les ayude. Esme, adelante, porfa. Sí, es muy interesante esta parte que tú nos mencionas en los 3 puntos, porque yo venía haciendo como que una remembranza desde que soy niña y que muchas veces ahora como adulta he repetido patrones, ¿no? Desde el, el decirle a nuestros hijos, no llores, ¿no? Cuando se acaban de caer, cuando tienen una etapa de frustración, cuando, cuando algo no les salió como ellos esperaban y lloran y hacen la pataleta y gritan y siempre la represión, ¿no? No, no llores y no grites y si es niño que no se vea el llanto porque pues a poco eres niña, o sea, este tipo de, más en México, ¿no? Que somos con tendencias al machismo, pero que en nuestras mismas iglesias también se ha visto reflejado porque cuando alguien está pasando una situación, digamos, de un duelo, de un divorcio, de la muerte de un hijo o de un hijo que se va del nido vacío, no ves al papá llorando, no ves a la mamá gritando y jalándose los cabellos y diciendo, pues me está doliendo el alma porque mi hijo se fue de casa, aun cuando no se haya muerto, ¿no? Que provoca un dolor porque es una ausencia de una recámara que ya no va a salir el chamaco, el muchacho o la muchacha, y que esos dolores muchas veces terminamos como nos los tragamos, porque es literal, nos tragamos ese dolor o ese enojo o ese resentimiento, los canalizamos a otras partes de nuestro cuerpo y es ahí donde nuestras gastritis, nuestros dolores musculares, nuestros dolores de cabeza eternos, y que si tú vas y muchas veces yo me he topado con pastores o hermanos que te dicen, ore, hermana, ore. Nada más con oración. Yo voy a lo mismo que tú decías. Yo no minimizo el poder de la oración, pero a veces, pues esa persona doliente le hace falta hablar con alguien más, ¿no? A lo mejor no necesita el médico, sino nada más un hombro donde se recueste y llore, o un oído que le escuche y que uno pueda sacar todo lo que trae uno atorado. Venía yo estudiando la situación de las enfermedades de respiratorias, ¿no? Y muchas veces es eso que no puedo hablar, ¿no? Eso que me tengo que callar, eso que no puedo gritar. Eh,
me he topado, yo soy una persona que sí he batallado mucho con la ira, con el coraje, y me decían, pues es que, ¿cómo puedes enojarte? Pues si estás muy apegada a Dios, si buscas mucho a Dios, entonces no eres una persona espiritual porque sigues enojándote. Y yo decía, pues es que sí hay cosas que siguen saliéndose de lo que yo podría controlar o tener bajo un resguardo y me siguen sacando de mis casillas. ¿Qué hago? ¿Qué hago con ese enojo? Pues lo tengo que manifestar, se tiene que ver. Y yo le he dicho al Señor, Señor, pues si estoy mal, perdóname, pero estoy enojada, tengo esa ira, tengo ganas de darle un par de vueltas, pero en el pescuezo a mi prójimo, ¿no? Y a veces el abstenernos a estos sentimientos, esas represiones que desde niños vivimos, nos hace llevarnos a enfermedades que a veces ni sabíamos que teníamos, ¿no? Porque guardamos tanta ira, tanta tristeza, tanto enojo y la depresión es el último punto de esa ira contenida, de esa tristeza contenida, de, de esa impotencia, muchas veces impotencia, ¿no? No poder resolver algo y ya llega hasta el límite de la depresión y de la ansiedad de no poder sacar todo eso que traíamos atorado. Y increíblemente, yo estudiando un poco de la salud mental, he visto que hay niños de 2, de 3 años que ya tienen ansiedad y depresión. Y escuchamos a los hermanos y dicen, no, es que es un demonio. No, ora, ora. Y no, como decía mi querida Brenda, a veces nada más hace falta pues ir al médico, ¿no? Ir al psiquiatra, ir al psicólogo y ayudar a ese pequeño. Hay algo, a veces hasta en el nacimiento, que o fue una situación muy frustrante, no pudo nacer a tiempo, se tenía el cordón umbilical atorado 2 veces y fue desesperante su nacimiento. Y eso ya le causó síntomas que el niño va a reflejar en sus 2 o en sus 3 años. Y, y al desconocerlo, llegamos a esta situación de que nos dicen pura oración, pura oración. No, no recurras al psiquiatra porque eso ya es demoníaco. No vayas al psicólogo porque eso es malo. Y bueno, enfrentarnos a estos modelos todavía antiguos dentro de nuestras iglesias es un poquito complicado, pero no Ujú. imposible. Yo digo que estamos reeducándonos y nos cuesta trabajo ahora los que hemos aprendido un poquito más, tratar de reeducar a nuestra congregación, a nuestra iglesia, pero no es imposible porque pues si el Señor ha logrado transformar nuestras propias vidas, yo creo que hará lo pertinente con las demás. Es mi Ujú. aportación. Ok. Gracias, gracias, Edme, gracias por el comentario. Bueno, pues todavía nos faltan ver algunas otras patologías espirituales y poder compartirlas. Son muy valiosos sus aportes e incluso sus experiencias enriquecen mucho la clase. Así que muchas gracias por eso. Bueno, pues nos vemos, hermanos y hermanas, el día de el próximo lunes. El día de mañana estaré grabando la clase de Apocalipsis que no pude dar ayer y le estaré subiendo mañana durante el día, ¿está? Bueno, gente linda, Dios les bendiga, que pasen hermoso y bendecido día. Paz.